uno rendiamo brutto il nemico, l'altro diventa nemico chi è brutto. Sono due problemi diversi. Per esempio il problema delle streghe probabilmente erano delle vecchie di aspetto sgradevole, e già questo creava diffidenza, cioè noi non amiamo le persone brutte, e allora venivano definite come streghe. Fossero state delle belle signore dai lineamenti tranquilli, non le avremmo mandate su roba. Bienvenidos amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Comenzamos la semana con Jorge Pozzi en controles de emisión y con el Flaco Germán ya reintegrado aquí, bastante bronceadito de la playa en la puesta a punto de esta máquina de pensar. Estamos escuchando al comienzo ahora de este programa del día hoy, lunes, estamos escuchando al señor Umberto Eco, este italiano nacido en Alessandria, en la región de Piamonte, ahí en Italia, en el norte de Italia, un 5 de enero de 1932. Ustedes ya lo conocen, Umberto Eco debe ser de los semiólogos, de los especialistas en semiótica más conocidos del mundo, pero no tanto por sus estudios, aunque sí también por sus estudios, sobre todo en el área de ciencias de la comunicación, en la información, pero es más conocido obviamente mundialmente como novelista, como ensayista, como autor de artículos sobre la cultura, los medios de comunicación, la tecnología, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es alguien que tiene una gran capacidad de comunicar, una gran capacidad para hacer inteligible cosas que son muy difíciles de explicar, y además de todo es alguien que como novelista, cuando comenzó ya en una edad avanzada, con más de 50 años, comenzó a ser novelista, se estrenó nada más ni nada menos con la novela El nombre de la rosa, aquella que arrasó. La verdad que es una novela que fue leída en parte como una novela sobre la estética medieval, en parte puede ser leída como una novela detectivesca, es una trama detectivesca muy influida por Sherlock Holmes, pero que tenía que ver dentro de un monasterio de la Edad Media. El nombre de la rosa también puede ser leída como un tratado o por lo menos un tratado de estética sobre lo que es mirar, lo que es valorar el arte, algo de lo que también el propio Umberto Eco ha sabido teorizar a lo largo de su historia académica, de su vida académica. Bueno, el nombre de la rosa, ahí se podía ver exactamente cómo podían ver la gente, él intenta imaginar cómo podían ver la gente de la Edad Media, cómo podían leer una catedral. De la misma forma que nosotros podemos estar impresionados por la televisión o por las cosas que nos presentan la televisión, yo que sé, no sé, todas las imágenes o lo que nos produce internet también, que nos impresiona. Bueno, la gente de la Edad Media era impresionada por las esculturas, por los laberintos de las catedrales de la Edad Media, que estaban hechos para eso, precisamente, para hablarle a aquellos ignorantes, los que no sabían leer, ¿no? La idea de que la escultura, la pintura es la Biblia de los ignorantes, dicha, entre otros, creo que por San Jerónimo. Pero quiero ahora darle la bienvenida a un crítico literario, Jorge Albistur. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Máquina de Pensar, Jorge Albistur. Es crítico literario, es docente, es ensayista, bueno, tiene una gran trayectoria como crítico, actualmente en Brecha, un crítico severo, dicen aquí. Jorge Albistur, entre otras cosas, escribiste una reseña, una crítica literaria sobre la última novela de Umberto Eco, que de alguna forma parece como que marcara el regreso con éxito de este narrador, porque él ha tenido otras novelas anteriores que no tuvo tanto éxito. Sí, la verdad es que es una formidable novela, me parece. No corresponde hacer comparaciones, pero ya que tú estabas hablando de El nombre de la rosa, pienso que es de alguna manera una obra a la altura, por lo menos, sin desmerecer esa formidable producción, o El péndulo de Foucault, ¿no? Los títulos más importantes de Umberto Eco.
Me parece, además, que tuvo también un éxito muy grande en la propia Italia, y motivó, porque Umberto Eco la tiene por una novela folletinesca, solo que habría que aclarar que a Umberto Eco le parece notable el folletín en algún momento de la literatura europea, pero él dice haber escrito una novela folletinesca con lo que el término tiene de despectivo de alguna manera, y dice estar sumamente sorprendido de que al público italiano le haya gustado tanto esta obra y la haya comprado de un modo tan masivo, y entre las cosas que comenta con una ironía bastante amarga es, y bueno, dice, ¿cómo no les va a gustar esto si ellos votan a Berlusconi, ¿no? Como diciendo, bueno, las irracionalidades del público llegan a veces muy lejos. En la figura de Berlusconi hay algunos que han dicho que puede estar planeando en el cementerio de Praga, aunque se trate de una novela anclada en el siglo XIX y que tiene uno como protagonista, eso lo dijo Umberto Eco, uno de los seres más despreciables de la literatura. Sí, justamente, él comenta que la frase exacta es el personaje más antipático y despreciable de la historia de la literatura, dice él. En realidad, no sé, creo que la traslación de la figura central de la novela a Berlusconi es un poco forzada. El personaje central ciertamente es un estafador, digamos, ¿no? Ha hecho de la estafa una profesión personal. Y, bueno... Sí, pero podría ser un estafador simpático, un estafador hasta solidario, que haga cosas, yo que sé, que tuviera con una, no sé, que tuvieran subversivo en el sentido de tratar de subvertir el orden de los poderosos, pero este estafador es terriblemente políticamente incorrecto. Sí, desde todos los puntos de vista incorrecto, ¿no? Pero alguien además que ha aprendido de un supuesto maestro que en algún momento recuerda la novela, ha aprendido, bueno, a que los textos que él produce para atribuírselos a otros, los documentos, digamos, que él produce para atribuírselos a otros y hundirlo en esa forma, bueno, son, sí, una invención, pero una invención que se limita a crear textos que hubieran podido existir y que él está poco menos que seguro de que el firmante, digamos, supuesto de esos textos en algún momento de su vida hubiera debido producir por sí mismo. Es decir, un estafador con la condición de alguna manera de que cree en serio que su oficio es de alguna manera escapuloso y de otra honesto, porque representa toda una corriente de intereses, toda una pasión, digamos, de los hombres que alguien tiene que ayudar a que se cumpla. Vos planteás en tu artículo, dice precisamente, lo mencionás, dice este maestro de El estafador, el protagonista de El cementerio de Praga, dice el maestro: yo no fabrico falsificaciones, sino nuevas copias de un documento auténtico que se ha perdido. Exacto. O que por un trivial accidente nunca ha llegado a ser producido, pero que habría podido o debido serlo. A eso me refería precisamente, ¿no? Es decir, el personaje es complejo, ¿no? Y además, bueno, yo también puse el acento un poco en eso, porque me pareció un eje de la novela. El personaje, por lo mismo que es complejo y vive como escindido, él consigo mismo, genera un segundo protagonista, es decir, el Simonini, que es el estafador, nunca es ni deja de ser otro personaje, el abate de la Dalla Piccola, que de alguna manera representaría durante un tramo, por lo menos de la novela, algo así como la conciencia de Simonini, ¿no? Porque el abate le va señalando sus culpas, sus canalladas, sus hipocresías, su mala conducta, y la novela se hace todavía mucho más densa cuando el propio abate de la Dalla Piccola se transforma en otro ser corrompido, como si hubiera una especie de victoria de lo malo sobre lo bueno, ¿no? Pero hay ahí todo un juego de identidades, ¿no? De dos personajes que por momentos son uno solo, en otros momentos se distancian, como si el personaje al fin central tuviera algunos momentos
en que tiene una conciencia que le dicta otras opciones, ¿no? Y se dejara finalmente arrastrar por lo que son sus pasiones peores, ¿no? Bueno, sí, se plantea como que el personaje prácticamente no tiene conciencia, en el sentido de buena conciencia, ¿no? O sea, que es alguien que está claro, despreciando a todo el mundo. A mí, en algún momento me hizo acordar, no tiene nada que ver, obviamente, con el libro, pero quizás para los que lo leyeron, a Celine, cuando Celine se pone a hablar mal de todo el mundo, los protagonistas de él hablan pestes de todos, ¿no? Y que no hay nadie bueno, que a lo sumo lo que hay es gente que hipócritamente se hace pasar por buena, pero si uno rasca en el fondo, no hay nada más que maldad. No se me había ocurrido la asociación que se te ocurrió a ti, pero ¿entendés lo que te quiero decir, no? Sí. La conducta siempre es despreciable, digamos, ¿no? Pero está ese otro personaje de la película que de alguna manera va marcando cosas, digamos, pensamientos que aparecen para hacer al personaje un poco menos folletinesco, diría yo. Para darle más complejidad, claro, en el sentido de que no es totalmente malo, sino que hay algo ahí, hay luces que lo complican. Yo diría, porque cuando Umberto Eco dice que la novela es folletinesca, también, sin embargo, hace toda una aclaración que él llama inútil, ¿no?, al principio de la obra, a propósito de hasta dónde el texto es histórico o no. Porque fíjate que, tal como lo dice Eco, todos los personajes son históricos, prácticamente, salvo algún personaje muy menor, salvo el personaje principal, que ese sí es una invención absoluta de Umberto Eco, ¿no? Pero, darte personajes que aparecen, Solá, o un señor austríaco médico que siempre escribe él mal, Freud, ¿no? Pero que es Freud, o bueno, y del que habla peste siempre, y del que habla muy mal, digamos, ¿no? Los otros personajes, digamos, de algún modo funcionan fuera de la órbita del folletín. El que impone la atmósfera folletinesca, por decirlo así, es ese estafador, el personaje central, ¿no? Pero no sería ilegítimo leer la novela como un ejemplo de trabajo, digamos, de investigación y de reconstrucción histórica, del cual Eco ha sido brillante, ¿no? En ese sentido me parece comparable ya no con El nombre de la rosa, sino con la anterior novela de Umberto Eco, es decir, con aquella La misteriosa llama de la reina Loana, que yo sé que ha gustado poco, pero yo disfruté quizá como poco por tener más o menos la edad que tiene Umberto Eco ahora, y yo también leía las mismas historietas y los mismos libritos que leyó Umberto Eco y que leyó toda nuestra generación en lo que se llama ahora la primera era de la imagen móvil. Yo no sé si está de un personaje que esa disociación es un hecho psicológico frecuente en los casos de amnesia, ¿no? Hasta se han hecho películas sobre eso, es decir, la persona olvida su identidad, pero sin embargo es capaz de reconocer un mundo de referentes en el cual ha habitado, y el personaje de la novela se pone a buscarse a sí mismo en los libros que leía cuando tenía 15 años, ¿no? O menos. Esa reconstrucción en la cual aparece el Pato Donald, el Mickey, yo que sé, Salgari, Sandokan, Tarzán, todas las cosas que nosotros leímos hasta el cansancio en los libritos, donde por primera vez las palabras eran sustituidas por imágenes, porque al fin y al cabo la primera era de la imagen, fue la de la imagen inmóvil antes de la televisión. Claro. Esa tarea la hace ahora con el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, y yo creo que la hace extraordinariamente bien. Lo que me planteo es cuántos investigadores habrán colaborado con Umberto Eco en esto, ¿no? Porque tengo entendido que para algunos de sus trabajos principales trabaja para Umberto Eco un equipo, ¿no? Alguien que está ayudado por gente que de alguna manera le aporta cosas, porque lo que se dice, por ejemplo, sobre las reacciones de París en el momento en que se está construyendo la Tour Eiffel para el centenario famoso, ¿no?, la entrada del siglo XX, ¿no? Aquellos comentarios ácidos de los propios parisienses sobre esa especie de sacapuntas que se veía desde todos los lugares de la ciudad, o lo que se dice sobre las cloacas de París,
que ya en Los Miserables de Víctor Hugo. Y él había planteado también en El péndulo de Foucault, también me acuerdo que había planteado muchísimo el tema del metro de París, si no correspondía a un diseño que iba más allá, que porque era un diseño tan estrambótico, tan raro, que había una verdad, bueno, esa cuestión conspirativa de que hay una verdad oculta. Pero una cosa nomás, Jorge, me gustaría que comentaras con la audiencia, porque me parece interesante que si a vos te gustó La misteriosa llama de la reina Luana, ¿cómo transcurre la historia? Porque me interesó la historia que estabas contando. Y la historia... Jambo es alguien que del siglo XX, o sea, es alguien que nacido, digamos, en el 30 o 40, sí. y justamente en su curación interviene una mujer. Y uno de los nudos de la novela es que el personaje principal nunca sabe de veras cómo ha sido su relación con esa mujer. No sabe si se ha acostado con ella, si ella la ayuda porque es una antigua amante. Ese es uno de los ejes del asunto, ¿no? Una cosa muy interesante además, ¿no? Cómo puede ser la relación de un hombre con una mujer cuando el hombre no puede ni siquiera saber hasta dónde ha avanzado con ella. La mujer por supuesto le gusta, ¿no? Pero a mí me gustó. Reconozco que se puede alguien cansar con la novela, quizá demasiado larga para lo que, pero esa reconstrucción de lo que eran nuestros alimentos espirituales, el capital cultural, digamos, la adolescencia, me pareció fantástica. El capital cultural, mirá vos. O sea que él trata de buscarse a sí mismo a través de las lecturas, que lo entretuvieron más que lo instruyeron, que lo entretuvieron. De alguna manera, aunque sean lecturas de cosas de cuarta categoría, eso nos formó a todos nosotros, los que tenemos 70 años, digamos, ¿no? Yo nací en 40. Y bueno, creo que eso está tan bien hecho, y está muy bien hecho también en esta novela. Estábamos hablando de eso, pero cuando él te habla, por ejemplo, de que por primera vez un ferrocarril va a atravesar América de un océano al otro, y el ferrocarril está en construcción, de que ya no se fuman habanos ni cigarros, sino que alguien ha inventado el cigarrillo, que dura poquitito, se consume enseguida, pero todo el mundo está entrando a fumar eso. Cuando te dice que la gente sube edificios de 14 o 15 pisos en una caja, claro, los ascensores que recién empezaban a funcionar, o cuando te dice, y perdón pero hay que acostumbrarse a que el buen gusto no es un concepto artístico, cuando te dice que se han inventado unos lugares extremadamente cómodos para sentarse a defecar, ¿no? Es decir, y bueno, es la entrada del siglo XX de alguna manera, ¿no? Es ese ocaso del siglo XIX y primeros años del XX que nosotros conocemos mal, a pesar de no ser un tiempo tan remoto, y que yo disfruté muchísimo también porque me parecía, dado que la edición en español está acompañada de las mismas figuras, las mismas ilustraciones que eligió Humberto Eco de sus propios archivos, me parecía estar leyendo uno de aquellos libros que leía en los años 40 y pico, 50, ¿no? Porque las ilustraciones todas parecen antiquísimas, ¿no? Vistas hoy, con los criterios de hoy, parece un libro de 1900, yo qué sé, ya te digo, 50, como mucho, porque todos son dibujos y cosas realmente de un gusto que ha pasado, ¿no? Pero me parece que todo eso colabora a que la reconstrucción que él intenta sea más perfecta, ¿no? Muy bien, Jorge Albistur, te doy las gracias por estar aquí, por haber participado en La Máquina de Pensar, por haber abierto esta semana dedicada a Humberto Eco y concretamente por haber conversado del Cementerio de Praga y bueno, un poco hablamos también ahí de la misteriosa llama de la reina Luana. Bueno, yo te agradezco enormemente y me alegraría haber colaborado en algo. Chao. Y ahora le doy la bienvenida a dos, no sé cómo llamarlos, periodistas culturales, gente que escribe reseñas en búsqueda o en la diaria, porque ellos no quieren o no bueno, ustedes capaz que sí, ¿Yo? No se animan a hacer, o no se animan, no se identifican con el rol de crítico literario como que, ¿cómo le va, Silvana Tanzi? Bien, muy bien, gracias. Y Ramiro Sánchez. Hola, Pablo.
Silvana Tanzi, bueno, usted ha pasado por aquí, es docente del taller de escritura 2, fue tutora del seminario Periodismo y Literatura en la Universidad Católica del Uruguay, egresó del Instituto del IPA, obtuvo una maestría, en su momento yo le pregunté, en literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell en Ítaca, ¿no? No, yo siempre me gusta eso, que una persona que estudió en Ítaca tiene que saber algo. Un viaje hacia Ítaca. Sí. Y bueno, y ella se desempeña también como periodista en la parte en la parte de culturales de búsqueda. La idea de convocarlos a los dos aquí a la máquina de pensar, bueno, fue sencilla. Los dos escribieron una reseña crítica sobre El cementerio de Praga, que es la última novela de Umberto Eco y que ha tenido un éxito, no sé si impensado, pero un éxito importante en Europa y aparentemente lo tiene en otros lugares del mundo, y que de alguna forma, algunos dicen que marca el regreso de Umberto Eco como narrador exitoso. Él en su momento empezó con la novela El nombre de la rosa, y fue tal el éxito que tuvo, creo que se vendió, algo así, ahora puedo equivocarme, pero vendió tipo 10 millones de copias. Y él dijo, inevitablemente todo el mundo va a esperar mi segunda novela, y en la segunda vendí 5 millones de copias. En la tercera vendí la mitad, 2,5, y es así, dice, jamás voy a igualar, y ahí me dejaron de presionar, porque dice, yo estoy escribiendo novelas donde no voy a igualar lo que fue la primera, que fue una locura, ¿no? Bueno, aparentemente El cementerio de Praga, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Y bueno, empiezo yo. Sí, a ver. Bueno, ¿te gustó el cementerio? A mí me gustó. Porque vos me dijiste antes, hablando de otra cosa, sí. A mí me gustó El cementerio de Praga, eso es importante. Sí, me gustó la vuelta de Umberto Eco a la narración, a la narrativa y a la ficción. Porque desde el 2004, que fue su última novela, no escribía novelas. En todo ese tiempo no se quedó quieto. Sí, él está siempre trabajando. Es un gran pensador, sacó libros de estética, artículos periodísticos, ensayos. Pero uno esperaba que volviera el novelista en algún momento. Claro. Y volvió con una novela que tuvo su impacto muy fuerte. Ahora podemos decir por qué, por el contenido, sobre todo por su personaje. Creó algún escándalo con la iglesia, con la comunidad judía, ¿verdad? Hablan de sinfonía maligna. Ahí está. Compararon al libro con una sinfonía maligna. Exactamente. Entonces, creo que por un lado volvió con mucha fuerza literaria, que me parece que le hacía falta volver con esta novela, y por otro lado, cada vez que se crea un escándalo, y habrá sido, yo no lo pensé eso, si habrá tenido su cuota aparte el tema del escándalo. Yo creo que sí, que eso provoca, es lo que pasa cuando censuran una película o cuando la critican, crea el efecto contrario, ¿verdad? La gente se vuelca más a ver por qué esto es tan escandaloso. Y una pregunta muy de ignorante, ¿y tuvo muchas reacciones de las comunidades judías de Italia o de otros países? Más bien desde el punto de vista académico le han respondido, porque él transmite una visión bastante nefasta de la iglesia, de los masones, transmite una visión nefasta de todo el mundo, ¿verdad? Y también de los judíos. Pero es como una obsesión del personaje, de la voz, está obsesionado con los judíos, pero también esa voz, hay que aclarar que empieza hablando también mal de los alemanes, de los franceses, de las incluso habla específicamente de los piamonteses, ¿no? Humberto Eco es piamontés y dice que de Italia es lo peor, y va... habla mal de las mujeres, diciendo como que... Entonces, es una especie de arte de injuriar, dijera Borges, porque él va injuriando a todo el mundo, ¿no? Pero él también ha explicado que él quiso un poco desenmascarar al mal o desenmascarar el origen del mal, y en eso está todo el creciente antisemitismo en Europa, ¿verdad? Y entonces hay que tomarlo así, como que su personaje es un antisemita, como es antimasón y anticlerical y antijesuita y demás, pero no por eso hay que pensar que Umberto Eco se adhiere a esas ideas. Me parece que ahí lo que dicen sus críticos es que con ese personaje el lector se puede confundir
y pensar que bueno, que hay algo de verdad en cada cosa que él dice. Claro, eso es tomar a los lectores por idiotas, ¿no? Ahí está, pero entonces es no, pero aparte eso. En algunas reseñas también digo que yo lo que leí es que todo esto de hablar desde el siglo XIX de todos los antisemitas, todo el antisemitismo, todo esto terrible, como que es el huevo de la serpiente, ¿no? Que iba a producir, entre otras cosas, el nazismo 30 años después. No es solamente hablando del siglo XIX y no es solamente hablando de ese brote antisemita, sino que habla también del presente, ¿no? Bueno, claro. Sí, claro. Sí, tiene muchas soluciones. Sí, el tema del odio, el miedo el miedo y la repulsión de lo diferente, de lo extraño, sí, es obvio que sí. O sea, me parece que funciona como algo. Capaz que ese es el éxito, o sea, en realidad el personaje de Simonini está muy claramente definido, me parece, entonces es algo que podría funcionar ahora, o sea, digo, no creo que sea un modo de pensar, lamentablemente, no creo que sea un modo de pensar que haya sido desplazado o erradicado, ni mucho menos. Digo, es algo que sí habla del presente, me parece. Quizás habla más del presente ahora que hace unos años. Y en general a veces se dice, no es aplicable a todo, pero que la novela histórica no habla tanto del pasado que nos quiere llevar, sino como del presente en el que está siendo escrito. Sí, también dicen lo mismo de la ciencia ficción. En realidad todo habla del presente porque por algo es relevante escribir una novela sobre eso ahora. Digo, y más en el caso de Umberto Eco, que me parece un tipo extremadamente cauteloso. Digo, no va a escribir sobre algo, o sea, no va a escribir sobre el Renacimiento sacando una bolilla al azar que se el Renacimiento. Igual yo no sé si tiene que ver, pero digo, y tampoco lo he seguido tanto Umberto Eco, pero a mí me ha sorprendido desde hace un par de meses que él empezó a hacer declaraciones públicas contra Berlusconi. Sí. O sea, yo no sé cuánto sería la declaración. Hay un libro de algo del cangrejo, ahora no me acuerdo el título, que es un libro de política, son de ensayos políticos o artículos de opinión, o sea, en realidad él siempre tuvo ese costado. O sea, que quizá uno está más acostumbrado a leerlo hablando de estética o de, ¿no? Pero no tiene un costado. Sí, es un articulista que opina sobre lo que pasa en el mundo hoy, es un intelectual en el sentido antiguo, amplio. Claro, sí, sin duda, digo, es un experto en estética. Y sí, a ver. No, que a mí, un poco pensando en lo que me quedó también de la novela, esa importancia de los documentos, ¿verdad? Que, bueno, como dijo Albistur, como explicó, el personaje Simonini es un estafador, es un falsificador, pero más que falsificador es un creador de documentos que podrían haber existido. Y con esos documentos, bueno, se vende al mejor postor, siempre algún poderoso, y crea conspiraciones, ¿verdad? Y el documento oficia como la prueba. Y bueno, y ese valor de la palabra escrita, del documento, que justo leyendo algunos artículos sobre la novela, decían, se publica la novela justo cuando salta todo el escándalo de Wikileaks. Entonces, no, digamos, ahí hay como una conexión, ¿no? El valor del documento, el valor de difundir esos documentos y que se enteren otros y a partir de eso se tomen acciones políticas, por ejemplo. Eso me parece sumamente interesante, está muy finamente hilvanado en la novela. Hay una cosa que me parece interesante a partir de eso, es la idea de que es algo muy contemporáneo. Creo hace poco estuvimos, te habrás con Rafael Courtoisí hablando de Tinelli y la reality fiction y qué sé yo. La realidad, la irrealidad y la realidad que puede ser la ficción. Entonces eso está muy vinculado a algo que es bastante usual de encontrar en lo que es fin del siglo XX, principio del siglo XXI y en la narrativa. Yo recién afuera de micrófono hablé un poco de Thomas Pynchon. El tema de las conspiraciones, las teorías conspirativas. Y acá lo interesante es que tenés a la persona que creó las teorías conspirativas. O sea, no es es como el lado opuesto de yo ahora me acordé que en la reseña que escribí para la diaria lo comparé con un capítulo de Archivos X. En Archivos X vos tenés a Mulder, Fox Mulder, que es el clásico lector de conspiración. Él encuentra una conspiración en absolutamente todo. Pero el de Simonini es el lado contrario a eso, porque él es el que conoce la verdad desilusionante y simple y plana, y el que creó la conspiración para adornarla o para tergiversarla o para lo que sea. Entonces me parece que es interesante como el hombre que fuma en los Archivos X, que fue el que mató a Kennedy, él fue el que mató a Luther King. Entonces me parece que acá está como el otro lado de la moneda, y
eso dialoga claramente con el péndulo de Foucault. ¿No? Después de la pausa, Ramiro Sanchís, Silvana Tanzi, pues nos estamos pasando, continuamos hablando de el cementerio de Praga y bueno, de los valores de los documentos y el valor de la ficción. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda. Antes de salir de su hogar para disfrutar de sus vacaciones, desconecte todos los artefactos eléctricos. Cierre la llave de paso del gas, controle caño de escape, sistema eléctrico, refrigeración, neumáticos y posibles pérdidas de combustible en su vehículo. Es un aporte a su seguridad de la Radiodifusión Nacional del Sodre. Este martes en Radio Uruguay. El embajador uruguayo ante el gobierno de Cristina Fernández, Guillermo Pommi, adelanta la estrategia uruguaya para el encuentro bilateral. De 10 a 12. La zona del país donde comenzó la gesta emancipadora. A una semana del comienzo de los festejos por el bicentenario, el intendente de Soriano, Guillermo Besosi. De 10 a 12. El bicentenario según Lisa Simpson o la construcción social de los héroes con el profesor Julio Osaba en el marco de las jornadas de actualización de historia organizadas por el IPA. De 10 a 12. La fotografía como crónica social, la contribución de las mujeres a la construcción de América Latina. Margarita Perkovich adelanta Las Américas desde lo femenino, otro enfoque del bicentenario. De 10 a 12. María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich. Periodismo con otro aire. La Banda Sinfónica de Montevideo presenta Lírica, un espectáculo que recorre la ciudad durante los meses de febrero y marzo. Dirección Maestro Miguel Pose. Solistas Sandra Silvera y Mariela Nochetti. En programa, obras de Mozart, Rossini, Delibes, Sorozábal y Chueca. Los conciertos son con entrada libre y gratuita. Es una producción del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Apoya Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo. Miércoles 23 de febrero, hora 21, Centro Comercial del Parque Posadas. Viernes 25 de febrero, hora 21, Complejo Habitacional de Boulevard Artigas y Caribe. Horarios de verano en el Auditorio Adela Reta. La dirección del Auditorio Nacional Adela Reta informa que el horario de verano de atención al público y boletería será de lunes a sábado de 15 a 20:30. Las visitas guiadas serán los miércoles y sábado entre 15:30 y 18:30. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos en La Máquina de Pensar, esta semana dedicada a Humberto Eco. Arrancamos este día con Silvana Tanzi y con Ramiro Sanchís. Antes de la pausa nos habíamos quedado hablando de el valor del documento, el valor de la falsificación del documento, Wikileaks, si serán todos verdaderos o no. Y en el caso de Ramiro también planteabas el tema de la falsificación, ¿de qué? ¿No planteaba algo? ¿Sí? No, está hablando de la ficción y la realidad y los límites. Entonces, por eso lo vinculaba a los pseudo-realities o la pseudo-ficción. Es cierto. Entonces, acá de algún modo está presente la idea de crear la ficción de la historia, digamos, ¿no? O sea, y bueno, en realidad todo gira en torno a la creación ¿cómo es? El protocolo de los sabios de Sion, ¿no? Que es un documento que hasta Dostoyevsky estaba metido. Se demostró que era falso, pero en su momento
fue una de las bases para que se diera. Pero yo creo que todavía hay gente que lo debe seguir citando. Bueno, yo te digo, esto es un testimonio personal, ¿no? Hace un par de años, hablando una vez con una persona, y salió el tema antisemita, y dice, no, vos no sabés, pero yo tengo un libro. Claro. Y el libro que tenía él era el protocolo de salvación. Y estoy hablando de la década del 90. Sí. Y me dijo, acá se ha hablado mucho, pero acá está, posta. Y esa persona creía en ese libro, que es una falsificación. Claro, no es interesante como texto. En la cual los rabinos se juntan en el cementerio de Praga y generan una conspiración mundial, ¿no? Sí, que en realidad era en la novela es una reescritura de una conspiración jesuítica o masónica. Ahí está. Hay algunas frases que dice el personaje, por ejemplo, cuando él empieza a falsificar, empieza para la policía. Entonces piensa, reflexiona y dice, ¿qué es lo que vuelve verdaderamente fidedigno a un informador de la policía? El descubrimiento de un complot. Así pues, tenía que organizar uno para poder denunciar. Claro. Entonces él se vuelve informante, pero él tiene que crear el complot. Inventa el complot. Claro, Y entonces, crea las conspiraciones. porque si él descubre un complot, entonces es un informante calificado. Claro, en última instancia esa es la sensación, que esto es personal obviamente, porque yo soy, en este sentido, estoy del lado de Fox Mulder. A mí me gustan las conspiraciones. Claro, en realidad me dejó esa sensación que de la historia como, bueno, es esto y nada más, lo demás es un invento, ¿no? O sea que acá está delimitada dónde es la ficción y dónde es la realidad histórica. Ahí está, y no deja de ser una actitud, primero, empezó un poco pasiva en relación a la historia, que es lo que a mí me gustó la novela. Vos decís, Pablo, que mi reseña fue un poco ambigua. Bueno, claro, me gustó la novela. Me parece un personaje genial, el mejor que escribió Eco, y me parece que la novela está al nivel del péndulo de Foucault, o más que el nombre de la rosa, después se ve. Pero bueno, al margen de eso, no me deja de dar esa sensación de que al final no tenemos o Eco no tiene o no le interesa tener una perspectiva muy activa o muy indagadora o muy renovadora o muy heterodoxa o iconoclasta o todo eso juntos con respecto a la historia. O cuestionadora de la historia. Ahí está. Porque al final le tenemos no pasó nada, pero este tipo inventa conspiraciones. No, también hay una reflexión. O sea, obviamente pasan cosas. Hay como una reflexión de la capacidad del hombre para inventarse conspiraciones y que después pero la novela deja bien claro tienen efectos reales en la realidad, digamos, histórica. Y entonces hasta qué punto la historia se mueve solamente por causas y efectos, digamos, económicos o políticos, sino también hay una cuestión de ficción, ¿no? Que en el péndulo de Foucault pasaba así, está claro que son ficciones. En el péndulo de Foucault parece, sí, claro. Eso voy. Me acuerdo que son 4 intelectuales que empiezan con una ficción jorobando, y eso después termina matándolos. Que es muy interesante porque en cierto modo me parece que lo contenido en el cementerio de Praga es una especie de, sería una más de las ficciones que se barajan en el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault son los editores de una editorial que publica material esotérico. Entonces, está tan saturado el asunto esotérico que terminan creando una sociedad secreta que en realidad no existió y que al final luego es creada básicamente por otros grupos que asumen que siempre existió. Sí, o que les creen, ¿no? Que les creen, ellos hacen una conspiración o por las gigantesca dudas, y entonces Bueno, y acá es un poco la misma idea, pero en el fondo me parece que estas dos novelas no cuestionan no presentan un cuestionamiento de qué es ficción y qué es realidad. La realidad está clara, lo demás es ficción. De todas formas, un poco volviendo a lo que decía Silvane, para aclarar un poco esto de las conspiraciones, crean conspiraciones en papel, siempre es en el papel, o sea, son cosas eso que escritas. Decíamos del valor del documento, ¿no? Que si hay un documento, bueno, eso es lo que garantiza. Claro, sin correlato con la realidad, o sea, que no organizan actos terroristas o algo que coincida, no, acá lo único que se dedican prácticamente más o menos, porque está toda la parte italiana, ¿no? Con lo de Garibaldi y los ¿cómo se llama la facción esta? Los Carbonari. Ahí hay un tema terrorista. Lo que pasa es que él actúa en un terreno fértil para que pueda darse la conspiración, es decir, de hecho hay ya gente propensa a conspirar, como ocurre en el siglo XXI también, claro, ¿no? O sea, les entrega un documento, ¿verdad? A mí otra cosa que me atrajo desde el punto de vista literario es la estructura que le da a la novela, que tiene forma de diario. Y en realidad Simonín es un personaje tan indeseable y tan rastrero y
tan desagradable que ni siquiera él se soporta a sí mismo. Entonces, por recomendación de Freud, Sí, que aparece allí, escrito con grafía le francesa. dice, usted tiene que escribir un diario. Y entonces él, a pesar de que también rechaza a Freud, ¿verdad?, y todo lo demás, empieza a escribir ese diario, porque es judío. Pero como le da muestras de haber probado alguna droga, dice, bueno, este debe ser distinto. Y empieza a escribir ese diario. Y es lo que hoy decía también Víctor, que ahí aparece ese desdoblamiento, ¿verdad? Porque el diario queda en suspenso y él no se acuerda de haber escrito algo, y aparece una peluca, y bueno, y ahí aparece ese abate, que es su otro yo, ¿verdad?, a figurar. Y a mí me parece que eso le da mucha riqueza también a la novela desde el punto de vista de estructura. Se conoce mucho más al personaje porque su verdadero pensamiento aparece allí escrito, ¿verdad? Lo que escribe contra las mujeres, y contra los jesuitas, que dice que son masones vestidos de mujeres, y bueno, dice cosas muy escandalosas, y se conoce allí, ¿verdad? Y bueno, y no es porque sí que aparezca la figura de Freud, ¿verdad? Todo eso que decíamos, bueno, es un personaje que no tiene conciencia. Bueno, no sé si es tan así. Claro, no. Porque por algún lugar sale y y por eso se desdobla. Yo creo que no puede convivir con tanta perversidad encima. Tanta maldad puede ser. Y también está el tema de que digo que la escritura puede servir para envenenar, o sea, para generar conspiraciones falsas, y también para curar, ¿no? O sea, como terapia, ¿no? Sí, no creo que él se haya curado, pero por lo menos dio para escribir esta novela. Sí. A mí me interesó lo de las recetas. Las recetas. ¿Pero qué fue lo que te llamó la atención de que pongan tantas recetas? No, más allá de lo que hablábamos también de fuera del micrófono, de las listas, que es una cosa que a Humberto Eco le interesa mucho, que viene también de la estética medieval, y las Carmina Burana y todo, que está citado de hecho en el libro El vértigo de las listas y todo, y los bestiarios y todo. A mí me parece que la novela tiene ese énfasis en el placer. Es la única cosa sensual de Simonini. Es el momento que abandona esa cosa del odio descarnado, frío y calculador, ¿no? Es un momento donde el personaje cede a la carne, vamos a llamarlo, no digo solo la carne humana, a la carne de comer y a la carne de los sentidos, digamos, ¿no? Entonces tiene ese placer en esa cosa de hablar de la... Y me resultó similar, o quizá por la vía opuesta, a una novela que es creo que está, no sé si no está citada, que en español se llama Contrapelo o Contra Natura, o al revés, que es de Huysmans, a rebours se llama en francés, que es un personaje que es, digamos, una especie de super esteta decimonónico, que hay un momento que habla de cocina y de cómo come y de los sabores. Le gustan los sabores muy pesados, como la carne y los quesos semidescompuestos, pero lo cuenta de una manera que el lenguaje me hizo acordar. Es una de mis novelas favoritas, lo que pasa hasta Contrapelo. Y me gustó mucho ese lado hedonístico, sensual del personaje de Simonini. Es donde zafa, me parece. Bueno, lo que pasa es que el personaje también hay que aclarar que tiene problemas de